Durante más de medio siglo, Rob Reiner representó una de las figuras más respetadas y aparentemente indestructibles de la industria del entretenimiento estadounidense. Su nombre estaba asociado a talento, estabilidad y una carrera construida con inteligencia, constancia y visión artística. A diferencia de otras celebridades marcadas por escándalos, adicciones o caídas públicas, Reiner siempre proyectó una imagen de control absoluto sobre su vida profesional y personal. Precisamente por eso, cuando comenzó a desaparecer del radar mediático, nadie imaginó que aquel silencio sería el primer síntoma de una tragedia mucho más profunda. En Hollywood, la ausencia rara vez es casual. Cada aparición cancelada, cada entrevista rechazada, cada proyecto pospuesto suele tener una explicación cuidadosamente elaborada por agentes y departamentos de comunicación. Sin embargo, en el caso de Rob Reiner, el mutismo fue total. No hubo comunicados oficiales, no hubo desmentidos, no hubo justificaciones, simplemente dejó de estar. En un primer momento, la opinión pública interpretó su alejamiento como una decisión lógica. La edad, el cansancio acumulado tras décadas de trabajo y el deseo de una vida más tranquila parecían razones suficientes. De hecho, Reiner había expresado en entrevistas pasadas su cansancio ante la superficialidad del espectáculo y su interés por dedicar más tiempo a su familia. Nada parecía fuera de lugar, pero quienes conocían de cerca su rutina comenzaron a notar inconsistencias. Productores que intentaban contactarlo no recibían respuesta. Viejos amigos relataban llamadas sin devolver y encuentros cancelados a último momento. Incluso colegas con los que mantenía una relación casi fraternal empezaron a preocuparse por la brusquedad con la que se cerraban puertas, que antes siempre estaban abiertas. No era propio de él, confesó años después un colaborador histórico. Rob siempre daba la cara, incluso cuando decía que no. Ese silencio no era suyo. Mientras Hollywood comenzaba a murmurar, dentro del hogar de Reiner, la situación se volvía progresivamente más opresiva. Vecinos y personas del entorno describieron una casa que, sin perder su elegancia exterior, se transformó en un lugar cerrado, casi blindado al mundo. Las visitas disminuyeron drásticamente y el personal fue reducido al mínimo indispensable. Su esposa, que durante años había sido descrita como una figura cálida y protectora, también se replegó. Aparecía cada vez menos en eventos sociales, y cuando lo hacía, mostraba un semblante cansado, distante, como si cargara una preocupación constante. Algunos amigos interpretaron ese cambio como una reacción natural al envejecimiento. Otros, en cambio, hablaron de una tensión invisible que se respiraba en cada conversación. Las cenas largas y animadas dieron paso a encuentros breves, casi protocolarios. Los temas incómodos eran evitados y cualquier intento de profundizar era cortado con una sonrisa forzada. Nadie quería preguntar demasiado. En el mundo de las celebridades, hacer preguntas incómodas puede significar quedar excluido para siempre. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer señales más inquietantes. Cambios bruscos de humor, decisiones contradictorias, episodios de aislamiento prolongado. Personas cercanas relataron que Reiner parecía vivir en una lucha interna permanente, como si algo lo atormentara sin descanso. A veces estaba lúcido y reflexivo, otras, irritable y completamente inaccesible. Lo más alarmante fue la manera en que esas señales fueron sistemáticamente minimizadas. Está cansado, decían algunos. Son cosas de la edad, afirmaban otros. La fama actúa como un anestésico social. Cuando alguien ha sido fuerte durante toda su vida, nadie quiere aceptar que pueda estar quebrándose. Incluso dentro de la familia, según relataría más tarde su propio hijo, existía una especie de pacto silencioso para no hablar de lo que estaba ocurriendo. No porque no se percibiera el problema, sino porque nadie sabía cómo nombrarlo sin provocar una explosión emocional. Rob Reiner no era solo un hombre, era un símbolo. Y los símbolos rara vez tienen permiso para mostrarse vulnerables.
Durante décadas, había sido visto como una figura racional, comprometida políticamente, intelectualmente activa y emocionalmente estable. Reconocer debilidad habría significado romper esa imagen cuidadosamente construida. Ese peso simbólico se convirtió, con el tiempo, en una carga insoportable. La presión por mantener la coherencia entre el personaje público y la realidad privada terminó encerrándolo en una prisión de expectativas ajenas. Cada problema debía resolverse en silencio. Cada conflicto debía ocultarse. La salud mental, un tema todavía tabú en muchas generaciones, nunca fue abordada de manera abierta. Hablar de miedo, de angustia o de desesperación no encajaba con la narrativa del hombre exitoso que había triunfado en todos los frentes. Y así, el silencio se volvió rutina. Fue entonces cuando los rumores dejaron de ser simples especulaciones y comenzaron a adquirir un tono más oscuro. Blogs especializados en celebridades empezaron a hablar de una situación grave. Programas de entretenimiento insinuaban problemas familiares profundos. Sin embargo, nadie se atrevía a ir más allá. El respeto por la figura de Reiner funcionaba como un freno. No era una celebridad cualquiera. Era alguien a quien muchos debían favores, oportunidades y apoyo. Atacar su intimidad se percibía casi como una traición. Pero el silencio no protege, al contrario, amplifica. Cada día sin información generaba nuevas teorías. Y cuanto más tiempo pasaba, más claro quedaba que algo irreversible estaba gestándose lejos de las cámaras. Mirado en retrospectiva, todo parecía indicar que la tragedia no fue un hecho repentino, sino el desenlace de un proceso largo y doloroso. Un proceso marcado por la incomunicación, el miedo a hablar y la incapacidad colectiva de intervenir. Años después, cuando el hijo de Rob Reiner rompería finalmente el silencio, muchos se preguntarían cómo fue posible que nadie actuara antes. La respuesta, incómoda pero honesta, es que todos vieron las señales, pero nadie quiso ser el primero en nombrarlas. La historia de Rob Reiner comienza aquí, en este silencio espeso y prolongado que, sin que nadie lo supiera aún, estaba preparando el terreno para una confesión que conmocionaría al mundo entero. Cuando el silencio se instala dentro de una familia, no lo hace de forma repentina. Se filtra poco a poco, como una niebla espesa que nubla conversaciones, gestos y decisiones cotidianas. En el caso de la familia Reiner, ese silencio no fue únicamente una consecuencia del aislamiento público de Rob Reiner, sino también el reflejo de una dinámica interna cada vez más frágil, marcada por tensiones no resueltas y una acumulación de conflictos emocionales que nadie supo o quiso enfrentar a tiempo. Desde fuera, la familia seguía proyectando una imagen de estabilidad. Fotos cuidadosamente seleccionadas, apariciones puntuales en actos privados y un discurso unificado ante cualquier intento de acercamiento mediático. Pero detrás de esa fachada, la realidad era mucho más compleja. Según relataría años más tarde su hijo, el hogar se había convertido en un espacio cargado de silencios incómodos, discusiones aplazadas y una sensación constante de estar caminando sobre terreno minado. El hijo de Rob Reiner no fue un observador distante. Vivió en primera línea la transformación gradual de sus padres, especialmente la de su padre, cuya fortaleza emocional parecía desmoronarse día tras día. Al principio, intentó racionalizarlo. El cansancio, la edad, la presión acumulada de una vida pública intensa. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas explicaciones dejaron de ser suficientes. Había días en los que parecía el mismo de siempre, lúcido, reflexivo, incluso bromista, relataría más tarde, y otros en los que era como si no estuviera realmente allí. Esa imprevisibilidad generó una tensión constante en el ambiente familiar. Cada conversación se medía, cada palabra se calculaba para evitar desencadenar una reacción inesperada. El hijo comenzó a asumir, casi sin darse cuenta, el rol de mediador emocional. Intentaba suavizar discusiones, desviar temas delicados y proteger a su madre de la creciente irritabilidad de Rob.
Pero ese rol tenía un costo psicológico enorme. Cargar con la estabilidad emocional de una familia es una responsabilidad que termina pasando factura. La figura de la esposa de Rob Reiner resulta clave para comprender la complejidad de esta etapa. Durante años, había sido su apoyo incondicional, su confidente y su refugio frente a las presiones externas. Sin embargo, con el deterioro emocional de Rob, esa relación comenzó a transformarse en una carga cada vez más pesada. Amigos cercanos describen a una mujer profundamente leal, pero visiblemente agotada. Su vida comenzó a girar exclusivamente en torno a sostener el equilibrio familiar. Renunció a espacios propios, redujo su vida social y postergó cualquier necesidad personal en nombre de la unidad familiar. En público, seguía mostrando serenidad. En privado, luchaba contra un cansancio emocional que no hacía más que crecer. Las discusiones entre la pareja se volvieron más frecuentes, aunque rara vez eran explosivas. Eran silenciosas, densas, cargadas de reproches implícitos y palabras no dichas. Ese tipo de conflicto, según los expertos, suele ser mucho más destructivo que las discusiones abiertas, porque no permite liberar la tensión acumulada. Uno de los aspectos más desconcertantes para el entorno fue la contradicción constante en las decisiones de Rob Reiner. Un día, aceptaba ayuda profesional. Al siguiente, la rechazaba con firmeza. A veces reconocía estar atravesando un momento difícil. Otras, negaba cualquier problema y se mostraba ofendido ante la mínima insinuación. Esa ambivalencia generó confusión y parálisis en quienes lo rodeaban. ¿Debían insistir o respetar su voluntad? ¿Era una crisis pasajera o algo más profundo? La falta de respuestas claras llevó a una peligrosa inacción colectiva. Cada miembro de la familia esperaba que otro tomara la iniciativa. El hijo confesó más tarde que vivía atrapado entre dos miedos opuestos: intervenir demasiado y provocar una ruptura irreversible, o no intervenir lo suficiente y cargar con la culpa de no haber hecho más. Otro factor determinante fue el peso de la imagen pública. Rob Reiner no era solo un padre o un esposo, era una figura pública con una trayectoria impecable. Reconocer una crisis interna implicaba, en su mente, exponer una debilidad que podía ser explotada mediáticamente. Ese miedo no era infundado. Hollywood tiene un largo historial de devorar a sus propios ídolos cuando muestran fragilidad. La familia era consciente de ello y, en cierta medida, se convirtió en cómplice involuntaria de ese encubrimiento emocional. Proteger la imagen significaba, paradójicamente, sacrificar la posibilidad de una ayuda real y sostenida. La esposa y el hijo optaron por resolver los problemas en casa, convencidos de que el amor y la discreción serían suficientes. Con el tiempo, esa estrategia se reveló insuficiente. Hoy, con la perspectiva del tiempo, muchas de las señales resultan evidentes. El aislamiento extremo, la pérdida de interés por actividades que antes le apasionaban, los cambios abruptos de humor y la dificultad para proyectar el futuro. Sin embargo, en aquel momento, todas esas señales fueron reinterpretadas para hacerlas más tolerables. Siempre fue intenso, decían. Está pasando por una etapa. Necesita espacio. Frases comunes que funcionan como anestesia emocional y permiten posponer decisiones difíciles. Nadie quería aceptar que la situación podía derivar en un desenlace irreversible. El hijo recuerda con especial claridad una conversación que, años después, adquiriría un significado devastador. Una charla aparentemente trivial, en la que su padre habló del cansancio de vivir bajo expectativas ajenas. En ese momento, no lo interpretó como una señal de alarma. Hoy, lo ve como una advertencia que pasó desapercibida. Historia no está marcado por un evento concreto, sino por una acumulación de pequeñas decisiones, omisiones y miedos. Una familia que se amaba profundamente, pero que quedó atrapada en un silencio que terminó siendo más fuerte que cualquier intento de ayuda. Lejos de los focos y de las alfombras rojas, la familia Reiner vivía una batalla íntima, invisible para el mundo. Una batalla en la que todos perdían lentamente,
sin ser plenamente conscientes de la gravedad del terreno que estaban pisando. Durante años, la historia de Rob Reiner y su esposa permaneció envuelta en una niebla de silencio, respeto y especulación contenida. Nadie preguntaba demasiado. Nadie respondía nada. Hasta que un día, de manera inesperada, ese pacto tácito se rompió. No fue un medio sensacionalista ni una filtración anónima. Fue su propio hijo quien decidió hablar. Y lo hizo con una franqueza que dejó sin aliento, incluso a quienes creían conocer la verdad. La confesión no llegó en forma de escándalo, sino como un relato sobrio, casi contenido, pronunciado con una voz que no buscaba atención, sino liberación. «He guardado esto durante demasiado tiempo», dijo. Esa sola frase bastó para que el mundo entendiera que lo que estaba a punto de revelarse no era una simple aclaración, sino el cierre doloroso de una herida abierta durante años. Según relató el propio hijo, la decisión de hablar no fue impulsiva. Durante mucho tiempo había luchado internamente entre el deseo de proteger la memoria de sus padres y la necesidad de decir la verdad. El silencio que durante años le pareció una forma de respeto, se había transformado en una carga insoportable. No hablar también es una forma de mentir, confesó. Y esa reflexión marcó un punto de no retorno. Entendió que seguir callando no solo perpetuaba rumores falsos, sino que también lo mantenía atrapado en una culpa que no le pertenecía por completo. El contexto de la confesión fue cuidadosamente elegido. No hubo exclusivas millonarias ni programas de entretenimiento. Optó por un espacio íntimo, serio, donde pudiera explicar los hechos sin interrupciones ni titulares manipulados. Quería ser escuchado, no explotado. Lo que reveló no coincidía con las narrativas suaves que habían circulado hasta entonces. Durante años se habló de una muerte natural, de circunstancias privadas y de un final tranquilo. El hijo no negó del todo esas versiones, pero las matizó con una verdad mucho más compleja y dolorosa. Habló de un deterioro emocional prolongado, de una acumulación de presiones y de un aislamiento que terminó teniendo consecuencias irreversibles. Fue claro en un punto fundamental. No se trató de un hecho repentino ni inexplicable, sino del desenlace de un proceso largo que nadie supo detener. Sin entrar en detalles explícitos, dejó claro que la familia había subestimado la gravedad de la situación. «Pensamos que el amor y el tiempo serían suficientes», dijo. «Nos equivocamos». Esa frase, simple pero devastadora, resonó con fuerza en millones de personas que reconocieron en ella una experiencia tristemente común. Uno de los aspectos más impactantes de la confesión fue la manera en que el hijo asumió su propia responsabilidad emocional. No se presentó como víctima ni como héroe. Se mostró humano, vulnerable, lleno de preguntas sin respuesta. Reconoció que hubo momentos en los que pudo haber insistido más, alzado la voz con mayor firmeza o buscado ayuda externa de manera más decidida. Pero también explicó el miedo constante a romper definitivamente el equilibrio familiar, a traicionar la confianza de sus padres o a exponerlos a un juicio público despiadado. Ese conflicto interno, intervenir o respetar, hablar o callar, es uno de los ejes centrales de su relato. Y es precisamente esa ambigüedad la que le dio credibilidad. No ofreció una verdad cómoda, ofreció una verdad incompleta, dolorosa y profundamente humana. La reacción no se hizo esperar. En cuestión de horas, la confesión fue replicada por medios de todo el mundo. Sin embargo, a diferencia de otros escándalos, el tono general fue de respeto y conmoción, no de morbo. Muchos periodistas reconocieron que no se trataba de una noticia para explotar, sino de una historia para comprender. Colegas de Rob Reiner expresaron públicamente su tristeza y su sorpresa. Algunos admitieron que habían intuido que algo no estaba bien, pero que nunca imaginaron la profundidad del conflicto. Otros reconocieron abiertamente su culpa por no haber insistido más, por haber respetado demasiado un silencio que ahora parecía devastador.
Las redes sociales, habitualmente implacables, mostraron una reacción inusualmente empática. Miles de mensajes no se centraron en la figura pública, sino en la experiencia del hijo, el peso de guardar un secreto, la dificultad de hablar y la necesidad de transformar el dolor en algo que sirviera a otros. La confesión trascendió rápidamente el ámbito familiar para convertirse en un debate social más amplio. Se habló de la presión sobre las figuras públicas, del tabú en torno al sufrimiento emocional en generaciones mayores y de la tendencia a confundir discreción con negación. Expertos en salud emocional fueron invitados a analizar el caso, subrayando cómo el aislamiento y la falta de diálogo pueden agravar situaciones ya complejas. El hijo de Rainer, sin proponérselo explícitamente, había puesto sobre la mesa una conversación necesaria. No cuento esto para buscar compasión, aclaró. Lo cuento porque ojalá alguien, en alguna parte, decida hablar a tiempo. Esa frase se convirtió en uno de los fragmentos más citados de toda la confesión. A partir de ese momento, la historia de Rob Reiner y su esposa dejó de ser un misterio rodeado de rumores para convertirse en una tragedia humana comprendida, aunque no completamente explicada. La confesión no cerró todas las preguntas, pero cambió radicalmente la forma en que el mundo interpretaba los hechos. Para el hijo, hablar significó perder definitivamente la protección del silencio, pero también recuperar algo que había perdido hacía años: la posibilidad de respirar sin el peso constante de lo no dicho. A partir de aquí, nada volverá a ser igual, ni para la familia, ni para la opinión pública, ni para la imagen de una leyenda que, finalmente, fue reconocida no solo por su talento, sino también por su profunda humanidad. La confesión del hijo de Rob Reiner no solo rompió un silencio familiar, alteró de forma inmediata el equilibrio de un relato que Hollywood había aceptado durante años sin cuestionar. En cuestión de horas, el caso dejó de ser un asunto privado para convertirse en un fenómeno mediático global, analizado desde múltiples ángulos y con consecuencias que nadie había previsto. Sin embargo, a diferencia de otros episodios que involucran a celebridades, la reacción inicial no fue el frenesí habitual del sensacionalismo. Hubo titulares, sí, pero también una contención poco común. Muchos medios optaron por contextualizar, explicar y reflexionar antes que por explotar. Era evidente que se trataba de una historia que exigía un tratamiento distinto. Las primeras reacciones provinieron del propio entorno de la industria. Directores, actores y productores que habían trabajado con Reiner durante décadas expresaron públicamente su consternación. Algunos lo hicieron a través de comunicados formales, otros mediante mensajes personales cargados de introspección. Creíamos conocerlo, escribió un reconocido cineasta, y quizá nunca nos dimos cuenta de cuánto peso llevaba encima. Ese tipo de declaraciones se repitieron una y otra vez, revelando un sentimiento compartido de culpa colectiva. La confesión del hijo no señalaba culpables directos, pero obligaba a muchos a preguntarse si el respeto por la privacidad había servido, en realidad, como una forma de indiferencia elegante. Hollywood, acostumbrado a narrar historias ajenas, se encontró de pronto analizando la suya propia. Una industria que exige fortaleza permanente y castiga cualquier signo de fragilidad. A medida que la noticia se expandía, surgieron también teorías, interpretaciones y lecturas parciales. Algunos programas intentaron reconstruir cronologías, otros buscaron testimonios secundarios, y no faltaron quienes trataron de simplificar la historia en busca de una explicación única. No obstante, la ausencia de detalles explícitos en la confesión actuó como un límite natural. El hijo había sido claro en su intención: explicar sin exponer, contar, sin convertir el dolor en espectáculo. Esa postura obligó a muchos medios a replantear su enfoque. La historia no ofrecía morbo fácil, sino preguntas incómodas. Expertos invitados a debates televisivos coincidieron en un punto esencial. No se trataba de encontrar una causa única, sino de entender un proceso complejo en el que confluyeron presión pública, silencio emocional
y aislamiento progresivo. Quizá el aspecto más llamativo fue la reacción del público general. En redes sociales, lejos de la polarización habitual, predominó un tono de empatía y reflexión. Miles de personas compartieron experiencias personales similares, no como celebridades, sino como hijos, padres o cuidadores que habían vivido situaciones de deterioro emocional en silencio. El hijo de Rainer fue visto no como alguien que reveló un secreto, sino como alguien que se atrevió a poner palabras a una experiencia comúnmente ignorada. Muchos mensajes destacaban el valor de hablar, incluso cuando hacerlo no cambia el pasado. Este apoyo masivo transformó la percepción pública del caso. La historia dejó de ser la tragedia de una celebridad, para convertirse en un espejo colectivo en el que muchos se reconocieron. Con el paso de los días, el foco comenzó a desplazarse. Ya no se hablaba solo del final, sino del recorrido completo de la vida de Rob Reiner. Críticos y periodistas culturales revisitaron su obra, sus entrevistas pasadas y sus posicionamientos públicos, buscando señales que antes habían pasado desapercibidas. Algunos encontraron contradicciones, otros, una coherencia más profunda de la que se había reconocido. Se habló de un hombre comprometido, brillante, pero también exigente consigo mismo hasta el extremo. Esa reinterpretación no buscaba desacreditar su legado, sino humanizarlo. Paradójicamente, la confesión del hijo no debilitó la figura de Reiner, la volvió más real. Lo sacó del pedestal inalcanzable y lo colocó en el terreno de lo humano, con todas sus luces y sombras. El impacto mediático dio lugar a un debate más amplio sobre cómo se gestionan las crisis personales en figuras públicas, especialmente en generaciones educadas para no mostrar vulnerabilidad. Psicólogos, sociólogos y comunicadores coincidieron en que el silencio prolongado suele ser interpretado erróneamente como fortaleza. La historia de la familia Reiner comenzó a ser citada en contextos educativos y culturales como ejemplo de los riesgos de confundir discreción con negación. No se trataba de juzgar decisiones pasadas, sino de aprender de ellas. A estas alturas, estaba claro que la confesión había cambiado definitivamente el legado público de Rob Reiner. Ya no sería recordado solo por sus éxitos profesionales, sino también como parte de una historia que invitaba a la reflexión colectiva. El hijo, por su parte, se mantuvo en un segundo plano tras la ola inicial de reacciones. Había dicho lo que necesitaba decir. El resto, entendía, ya no le pertenecía. Cuando la intensidad mediática comenzó a disminuir y los titulares dejaron de ocupar portadas, quedó una pregunta suspendida en el aire. ¿Qué permanece después de una confesión tan dolorosa? En el caso de Rob Reiner, la respuesta no fue inmediata ni sencilla. La verdad revelada por su hijo no cerró la historia. La transformó, y con ello, obligó al público, a la industria y a la propia familia a replantearse el significado del legado. Durante décadas, Reiner había sido recordado por su obra, su inteligencia creativa y su influencia cultural. Tras la confesión, esa imagen no desapareció, pero se volvió más compleja. El mito dio paso al hombre, y esa transición, aunque incómoda para algunos, resultó profundamente necesaria. Uno de los aspectos más delicados de esta etapa final fue la tensión entre la memoria íntima y la memoria colectiva. Para la familia, Rob Reiner seguía siendo un padre, un esposo, una presencia contradictoria pero profundamente amada. Para el público, era una figura histórica cuya vida ahora debía reinterpretarse a la luz de una verdad incompleta, fragmentaria, pero honesta. El hijo fue claro al respecto en sus últimas declaraciones públicas. No pretendía redefinir a su padre ante el mundo, sino explicar una experiencia vivida desde dentro. La historia pública nunca será idéntica a la historia familiar, afirmó. Y esa frase se convirtió en una clave esencial para comprender todo el relato. Aceptar esa diferencia fue, quizás, el paso más difícil para una audiencia acostumbrada a exigir respuestas claras, culpables definidos y finales cerrados.
Aunque muchos se preguntaron por qué la confesión llegó tan tarde, otros entendieron que hablar también requiere tiempo, madurez y distancia emocional. El hijo no habló para aliviar su dolor. Eso, admitió, no era posible, sino para darle sentido. En ese gesto, muchos vieron una forma de responsabilidad social. No una denuncia, no una acusación, sino una advertencia silenciosa. El silencio prolongado puede ser devastador, incluso cuando nace del amor. La historia dejó una enseñanza incómoda pero poderosa. Callar no siempre protege. A veces, posterga lo inevitable. Con el paso de los meses, el legado de Rob Reiner comenzó a asentarse en un lugar distinto. Sus películas siguieron siendo celebradas, sus aportes al cine reconocidos, pero ahora acompañados de una comprensión más profunda de la persona detrás del éxito. Críticos culturales señalaron que esta humanización no disminuye la grandeza de una figura pública. Al contrario, la vuelve más accesible, más real. Reconocer la fragilidad no borra el talento, lo contextualiza. En retrospectiva, muchos interpretaron que Reiner, incluso sin proponérselo, terminó siendo parte de una conversación social urgente. La necesidad de hablar del sufrimiento emocional sin vergüenza ni estigmas. Para el hijo, el final de esta historia no fue un cierre, sino un comienzo distinto. Alejado de los focos, eligió no capitalizar mediáticamente su testimonio. Rechazó entrevistas posteriores y se mantuvo fiel a su intención inicial: decir lo necesario y luego dar un paso atrás. Esa decisión reforzó la credibilidad de su relato. No buscaba fama, ni protagonismo, ni absolución pública. Buscaba verdad y, en cierta medida, ofrecer a otros la posibilidad de reconocerse en una experiencia compartida. Más allá de nombres y contextos, la historia de la familia Reiner dejó una huella profunda porque expuso algo universal: la dificultad de enfrentar el dolor cuando se vive bajo expectativas ajenas. Mostró cómo el éxito y el respeto social no inmunizan contra el aislamiento ni garantizan bienestar emocional. También dejó una lección para los medios, obligados a repensar su rol cuando el dolor ajeno no encaja en moldes sensacionalistas. Y una lección para el público, invitado a mirar a las celebridades, no como figuras invulnerables, sino como personas atravesadas por las mismas fragilidades que cualquiera. Esta no es una historia con un final cerrado. Es una historia que sigue resonando porque habla de lo que ocurre cuando nadie se atreve a hablar a tiempo. El silencio fue el verdadero protagonista durante años. La verdad, cuando llegó, lo hizo sin estridencias, pero con una fuerza imposible de ignorar. Rob Reiner será recordado por su obra, sí, pero también como parte de una narrativa más amplia sobre la importancia de escuchar, intervenir y acompañar antes de que sea demasiado tarde. Y quizá ese sea el legado más inesperado de todos: haber convertido una tragedia íntima en una reflexión colectiva que trasciende a Hollywood y alcanza a cualquiera que, alguna vez, haya sentido que el silencio era la única opción.